está diciendo: levántate y resplandece. Una palabra de parte de Dios en un corazón cambia la realidad de esa vida. Recibe ahora lo que estabas esperando de Dios. Si alguien vino enfermo, que salga sano por tu poder. Espíritu Santo, llena nuestras vidas. Tiene que ser alguien que lleve la presencia de Dios. ¿Cómo que se cayó el negocio? Me lo dices como si fuera nada. No, déjenme hablar. Yo he trabajado en este proyecto por más de un año. ¡Más de un año! Sí. He invertido dinero, tiempo, mi corazón, sangre, todo. He dejado todo por esto. Sí, he perdido todo. Perdí todo. Sí, no voy a poder volver a la compañía. Si ya no me quieren ver después de esto, olvídate. Sí, hablamos después.
se desata para bendecir a las naciones. Vamos a leer algunos versículos al principio del capítulo y luego nos vamos a ir muchos versículos más abajo. ¿Lo tiene? Evangelio según San Juan, capítulo 6. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía ¿qué? Le seguía gran multitud porque veían ¿qué cosa? Las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca de la Pascua, de la fiesta de los judíos, cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él, ¿qué cosa? Gran multitud. Y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman esto? Pero esto lo decía, ¿por qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase ¿cuánto? Tomase un poco. Y uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescadillos. ¿Mas qué es esto para para tantos? Entonces Jesús hace recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en el número de 5.000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados a sí mismos. Los peces, ¿cuántos querían? Y cuando hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, dice, de los 5 panes de cebada. Sobró de lo que habían comido, esas 12 cestas. Y esto es palabra de Dios. Y ahora nos detenemos por un minuto aquí, ¿no? Una hermosa presencia de Jesús en ese lugar. Jesús predicando, la gente viendo señales, viendo proezas, viendo maravillas, y de repente Jesús estaba con la multitud, pero también estaba con sus 12. Jesús estaba atento con el que tenía cerca, y al que tenía cerca era Felipe. Y de repente le hace una pregunta a Felipe, ¿no? Le dice, ¿cómo podemos hacer? ¿Dónde podemos ir a buscar para darle de comer a esta multitud? Y Felipe estaba siendo probado. ¿Cuántos saben que Dios prueba nuestra fe? ¿Lo sabe? A veces hay situaciones que nos pasa y la bendición está ahí nomás, pero actuamos humana y terrenalmente y eso nos priva de ver la mano poderosa de Dios. Felipe estaba siendo probado y él podía haber ahorrado algunos versículos ahí, podía haber dicho, Señor, tú que sabes todas las cosas, sabrás cómo darle de comer a esta multitud. Señor, nosotros no podemos hacerlo, pero tú sí lo puedes hacer. Y entregarle lo que tenían para que él hiciera lo que tenía que hacer. Pero no fue así la respuesta. ¿Qué hizo Felipe? ¿Cómo respondió? Como hubiéramos respondido algunos de nosotros, o quizás la mayoría. En otra versión dice, ni aunque trabajáramos por meses, podríamos juntar el dinero para darle de comer un poco a cada uno. Razonó Felipe. Esta traducción dice, ni 200 denarios. ¿Se acuerda cuánto era el pago de un jornal? Era 1 denario. O sea, eran 200 días. No sé cuántos días laborales tiene un año. ¿Cuánto tiene? No, laborales. Laborales tiene menos. Franco, feriado. ¿Cuánto? 180 días trabajan los maestros, miren. Están bendecidos. Así que estaba hablando casi de un año de trabajo. Usted dice, ¿qué tendrá que ver? Es porque a veces razonamos y razonamos con lujo de detalle y razonamos que no se puede. Dios nos habla que se puede y nosotros ¿qué decimos?
no se puede por esto, por esto, por esto, por esto, ¿sí o no? Porque según esto no se puede por esto y no se puede por aquello. Y había un razonamiento que privaba la bendición. Decirle al que está al lado tuyo, no razones, tenés que creer. Decíselo, por favor. Pateale el tobillo si no te contesta. ¿Estás vivo? Pregunta. No razones. Tenemos que saber, tenemos que entender que cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos está probando, es el mejor momento para descansar en el Señor. Me gusta la actitud de ese hombre que tenía a su hijo, que estaba lunático, que estaba enfermo, que estaba mal, y él dijo, y el Señor le preguntó, ¿crees? ¿No? Y él dijo, fue muy sincero, dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Creo, pero no lo suficiente. Y Jesús no lo condenó por eso, sino que actuó en consecuencia. El problema no es que Dios no sabe lo que hay adentro de nuestro corazón. El problema es que nosotros no reconocemos que hay incredulidad adentro de nuestro corazón. Por eso nos vemos privados de las bendiciones del Señor. Entonces Dios no tiene problema porque Él conoce todas las cosas, Él es Dios. Pero el problema es nuestro, que tomamos una actitud, que privamos que la palabra del Señor se cumpla en nosotros. Felipe estaba siendo probado y no pasó nada. Dijo y dio lujos de detalle. No se puede por esto, por esto, por esto. No se puede, no se puede. Decirle que está al lado tuyo, se puede. Aunque no lo creas, se puede. Se puede. Porque cuando uno se para firme en el poder de Jesucristo, se puede. Se puede. Dios está esperando que tu reacción sea diferente ante las adversidades que se vienen. Somos especialistas en saber cómo no, pero no nos atrevemos a creer cómo sí. Entonces necesitamos soltarnos en las manos del Señor. Así que ahí estaba Felipe y entonces viene y Jesús toma esos panes, los bendice, los reparte y no solamente comen hasta saciarse. Una cosa es comer, ¿no le pasó alguna vez tener invitados? Días atrás tuvimos un invitado que no esperábamos en casa y teníamos las porciones calculadas y encima sabiendo que por ahí uno o dos iban a repetir, así que estaban ahí calculadas. Pero vino este invitado que no esperábamos, se sentó a la mesa y comió como que era el último día de su vida. Y como era una persona que nunca había estado en casa, era la primera vez que estaba en casa, por educación, entonces uno dice, ¿quisieras una porción más? ¡Sí! Entonces llenó la porción y se lo volvió a comer. Y yo que tenía hambre, pero sabía que no había, no, gracias, ya estoy lleno. De ilusiones, iba a decir. No dije estoy lleno, pero dije, no, gracias. Ya no más, y aunque quisiera más, no había más. Entonces, hay una cosa es comer un poco y otra cosa es comer hasta saciarse. Y yo le decía no sé con quién hablaba, le decía que mi problema cuando hacemos alguna comida es que no sé calcular, siempre trato de que haya de más. Y alguien me dijo que eso tenía mucho que ver con el hambre que pasé de chico. Como pasé hambre de chico, entonces uno, ¿no? Me dijo así, entonces vos salí y comprás hasta por las dudas. No sé si será o no, pero yo lo hacía. Entonces es interesante esto. Acá vemos que Jesús bendijo hasta saciar. ¿Cómo bendice Dios? ¿Por qué dice, y abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta cuándo? ¿Hasta cuánto? Entonces, ¿quién está mintiendo? ¿Dios o nosotros? ¿Cómo es la historia? Bendición hasta que sobreabunde, nos alimenta hasta saciarnos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el error? ¿Quién se está equivocando? ¿Dios se puede equivocar? Entonces es tiempo de cambiar de actitud. Es tiempo de tomar la palabra del Señor como tiene que ser. Es tiempo de saber que hay promesas de Dios que se van a cumplir en nosotros, que tan solo la tenemos al alcance de nuestra fe. Que cuando nosotros dejamos de razonar humanamente y estamos allí atados a nuestra humanidad y no entendemos lo que es gracia, es el favor inmerecido, es que Dios dio lo más preciado que tenía, que era su propio Hijo, en favor de nosotros. Ahora, si Él dio lo más caro y lo más valioso que tenía en favor de nosotros, ¿acaso no nos va a dar lo otro? ¿Acaso Dios no nos va a resolver las otras cosas? Pero ¿por qué nos afanamos? ¿Y por qué estamos
dudando. ¿Y por qué no creemos? Porque tenemos que hacer que nuestra fe no solamente vaya creciendo, sino que tenemos que madurar en el camino del Señor. Tenemos que ser ancianos. ¿Qué tenemos que ser? Ancianos, no, pero no para que envejezca al lado mío, sino que ancianos en el madurar en la palabra del Señor. Y si Dios dice algo, me paro en lo que Dios me dice y no me importa que cielo y tierra pase, porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Se va a cumplir la palabra del Señor, se va a cumplir las promesas del Señor. Y si Dios dijo que Él va a suplir todas nuestras necesidades, tenemos que estar en Él confiados. ¿Alguien dice amén? Pero claro, la economía, usted sabe, el dólar blues, la jubilación, Cristina, que no se va de una vez por todas. Y entonces Felipe le daba lujos de detalles. Felipe decía todo lo que iba a pasar. Pero sin embargo, Dios está esperando que no nos movamos según el régimen terrenal, sino que tenemos que saber que nosotros estamos bajo el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos lo primero que hay es paz. Y en el reino de los cielos lo primero que hay es paz y es abundancia. Y Dios te llamó a vivir una vida plena en Cristo Jesús. ¿No le da palmas al Señor por eso? Dele palmas a Dios y dé gloria a Dios, porque Dios está decidido. Así que suceden un montón de cosas en este relato. Jesús da de comer a la multitud, comen hasta saciarse, pero Jesús dice, no quiero que desperdicien nada, junten todo lo que quedó. Y entonces llenan 12 canastas, y entonces la gente ve todo eso y dice, wow, este es el profeta que estábamos esperando, este es nuestro libertador, y lo quieren tomar para hacerlo rey y para armar una revolución. Y entonces Jesús pasa por entre medio de esa multitud y se va. Jesús se va. Sus discípulos ven que no pasó, que no saben dónde está Jesús. Jesús desaparece, se bajan, se suben a un barco y se van. Y Juan cuenta que Jesús entonces, como ellos ya se habían ido, Jesús sale caminando por el agua. Llega donde está el barco, se sube y se va con ellos. Juan no se para en el detalle de quién bajó, quién subió, a quién le faltó la fe, sino que él cuenta que Jesús los aborda en el camino porque él estaba nuevamente manifestando su deidad. Estaba manifestando el poder que obraba en él. Y usted dirá, claro, era Jesús. Pero ahora tenemos una gran ventaja. En ese tiempo Jesús estaba en forma física. Ahora está a través del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos una ventaja. El Todopoderoso está con nosotros y en nosotros. Mire qué tremendo eso. Entonces Jesús llega a esa situación, y cuando llega a esa situación, llega allí, se sube, se va del otro lado, y entonces la gente lo empieza a buscar y no lo encuentra. ¿Y sabe lo que hace la gente? Se sube a un barco y se va para el otro lado y lo sigue buscando. Y cuando llegan, lo primero que llegan y wow, y lo encaran y dice, ¿por qué? ¿Dónde te fuiste? Y Jesús empieza a hablarle de algo muy interesante. Mire lo que dice. Jesús es buscado por la multitud. Venía de haber multiplicado los panes y los peces. Venía de haber manifestado su gloria. Versículo 25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis no por lo que habéis, no porque habéis visto las señales, sino porque comiste del pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. De repente aparece la multitud y Jesús se para allí y los confronta con ellos mismos. Y dice, ¿ustedes por qué me están buscando? No me están buscando por lo que ven y están aceptando que yo soy el Hijo de Dios, el enviado de parte de Dios. Ustedes me están buscando por los panes y por los peces. Diga conmigo, chan. A veces nos pasa, ¿no? Buscar a Dios por los panes y por los peces. ¿Usted sabe eso? ¿Con qué lo podríamos relacionar hoy?
por el cambio de figurita. Mi papá decía la actitud de la oveja. ¿Cómo era la actitud de la oveja? Bendíceme, ayúdame, sáname y todos los me que usted quiera. Ellos lo buscaban por los beneficios que recibían terrenales, pero no entendían que Él había sido enviado para dar el mayor beneficio, que es el beneficio eterno. Dios vino a la tierra a través de Jesucristo para mostrar su amor y morir en la cruz del Calvario para darte vida y vida eterna. Pero miren lo que dice versículos más abajo. Versículo 35. Dice, Jesús le dijo, yo soy, ¿qué cosa? Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá, ¿qué cosa? Nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Wow. Se lo leo de vuelta. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Está hablando de la plenitud que recibe el ser humano cuando acepta a Cristo. Está hablando de que Jesús es el que sacia todo de la vida de alguien que lo busca en espíritu y en verdad, de alguien que entiende que Él es el pan de vida, que nos ha dado vida eterna, que nos alcanzó con su gracia, pero ahora tenemos que alimentarnos de Él. ¿Qué tenemos que hacer? Alimentarnos de Él. ¿Cómo podemos decir que amamos a alguien que no conocemos, ni sabemos quién es, ni hemos experimentado, ni hemos probado? Usted sabe que el problema del ser humano, el problema del hombre es buscar saciar sus deseos, saciar sus ansiedades, y ahí anda el hombre por la vida buscando alternativas, ¿sí o no? Lo hablamos muchas veces a esto. El hombre, ¿no?, que le da la espalda a Dios y ahora se para ante una fogarata, una llamarada o no sé qué. El hombre que le dice, no, querés sacarte la mufa de encima, hacé un muñeco y que se parezca al pastor y colgalo ahí. Y la mufa va a salir. El hombre que anda buscando por diferentes lugares y no entiende que la plenitud es a través de comer del pan de vida, a través de recibir a Cristo en su corazón, de aceptarlo como Señor y Salvador y empezar a descubrirlo a través de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y uno empieza a vivir esa plenitud y empieza a ser desafiado en creerle a Dios. El mismo Jesús probando a Felipe, el mismo Jesús sigue probando nuestra fe. Porque decimos amén, decimos gloria a Dios, pero en los momentos adversos es cuando tenemos que pararnos firmes en decir, yo sé de quién soy y sé en quién estoy confiando. ¿Alguien dice amén? Así que Dios está buscando que entendamos que la gracia nos alcanzó. Su gracia nos alcanzó. A ver, ¿quién hizo algo para ser un hijo de Dios? ¿Quién se levantó en su vida y dijo, yo ahora decido ser una buena persona y seguir a Dios? Ninguno de nosotros. Dios nos alcanzó en un momento, algo pasó en nosotros y decidimos empezar a caminar en el camino del Señor. Pero luego viene el desafío de cada día de alimentarnos de Él, de llenarnos de Él, de saber que Él es el pan de vida eterna, de saber que nuestra meta no está acá en la tierra, sino que está en el cielo. Pero no tenemos que desconocer que mientras busquemos a Dios, Él se va a suplir todo lo que necesitamos. ¿Alguien dice amén? Dice, mientras busquemos el reino de los cielos y su justicia, ¿qué va a suceder? Todas las cosas, no se lo olvide. A veces parece que eso era para antes o eso era para los antiguos. Eso es para nosotros hoy. Por eso, querido amigo, querida amiga, querido siervo y sierva del Señor, es tiempo de tomar una decisión firme y de empezar a buscar a Dios no por los panes y los peces, sino empezar a buscar a Dios porque hay un propósito eterno en nosotros, porque la gracia nos alcanzó y lo que recibimos de gracia, ahora lo damos de gracia. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojos y que puedas meditar cuál es tu posición en este momento, con quién de todos estos que están en esta historia que te hemos contado te podés identificar, con cuál de ellos, quién puede ser el que te puedas identificar. ¿Será que podés identificarte con aquel Felipe que razonó y dio lujo de detalle de cómo no se podía? Cuando nosotros nos enseña la palabra que esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es vida eterna en Cristo Jesús.
Dios no quiere profesionales de saber cómo no se puede. Dios quiere personas que estén dispuestas a negarse a sí mismo para que Cristo viva en ti. Y para que señales poderosas sucedan a través de tu vida. Y para que puedas pararte con autoridad de Dios diciendo: verdaderamente Dios se ha glorificado en mi vida. Verdaderamente Dios se ha glorificado en mi familia. Cuando el pastor te dice: levantá la mano y apuntá para tu casa y declará que voy, tu casa sirve al Señor. No tiene que ser un latiguillo y tiene que ser palabra solamente. Tenés que creerla, porque cuando soltás esa palabra, el Espíritu Santo empieza a obrar en consecuencia. Y la gloria del Señor se empieza a manifestar en las vidas. Y aquellos que parece imposible, Dios lo hace posible. Pero ¿cuál es la actitud? Y entonces levantá la mano, dice, y vienen voces que te dicen: no, eso no es para vos, eso es para otros. Vos no, vos sos demasiado pecador, sos demasiado esto. No, andate a tu casa y cuando dejes de hacer esto, cuando dejes de hacer de aquello, cuando dejes de hacer lo otro, volvé y por ahí Dios te escucha. Ese es el mensaje del diablo. Pero cuando uno se para firme en las promesas del Señor, cuando uno se para firme y declara: realmente Dios está conmigo. Cuando uno se para firme y dice: Señor, yo no te elegí a vos, vos me elegiste a mí, así que acá estoy. No voy a razonar más como Felipe, no voy a decir más lo que realmente no se puede. Voy a declarar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a declarar que la palabra del Señor no está vencida, sino que la palabra del Señor tiene cumplimiento, fiel cumplimiento en mi vida y en mi familia. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Señor, yo quiero bendecir a los que están a la distancia. Y te pido, Espíritu Santo, que tú obres en favor de esas vidas. Señor, hay familias que tienen que atreverse. Señor, yo sé que hay familias que han sido visitados por tu gracia y tu misericordia, pero hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo donde tú te quieres glorificar. Hoy es el tiempo donde tú quieres abrir el cielo para obrar en favor de esas adversidades. Señor, pero hay profesionales del no. Hay profesionales de que no se puede. Pero ahora el Espíritu Santo te está desafiando. Porque la palabra de Él dice que si te atreves a creer, al que cree todo le es posible. Así que declaro esta palabra sobre tu vida. Declaro esta palabra sobre tu familia. Lo declaro en el nombre de Jesús. Viene un tiempo nuevo y Dios te levanta de la posición que estás hoy. Dios cambia tu realidad y te lleva a un nivel espiritual como nunca antes lo habías pensado. Recíbelo en el nombre de Jesús. Cobra ánimo en el nombre de Jesús y párate firme en las promesas del Señor.